Hoy es 11 de febrero de 2025 y como es martes, vamos a hablar de inteligencia artificial un ratito. Empezamos por negocios. Esta semana me he estado viendo un deck, una presentación, bueno, como le queráis llamar, de Andreessen Horowitz, que es uno de los inversores de capital riesgo más importantes de Silicon Valley, probablemente el más importante. Y es un deck en el que presentan su visión del mercado o del futuro de los agentes de voz. Os dejo, por cierto, en las notas el link al deck completo porque es interesante. Aquí solamente voy a resaltar un par de cosas. La primera es que, como era de esperar, ellos ven que el principal obstáculo para que los agentes de voz empiecen a implantarse en empresas es la inercia, digamos el status quo. Las empresas grandes ya tienen sus propios proveedores que les gestionan no solamente el call center en cuanto a empleados y recursos técnicos, sino que también se encargan de las grabaciones de las llamadas, la gestión de los datos, cumplir con la legislación vigente, en fin. Es como un paquete en el que tú no tienes que hacer nada más que ir allí de vez en cuando a dar 4 latigazos y empezar a plantearte todo ese proceso y sobre todo empezar a mover ese proceso hacia empresas que ahora mismo son poco más que una startup, o aunque incluso sean más que una startup, aunque esto te lo venga a proponer Salesforce, pero esto dentro de Salesforce es una división chiquitita que está empezando, donde no tiene mucha experiencia. Bueno, pues obviamente a todo el mundo dentro de una empresa, asumo, que le da mucha pereza ponerse a desmantelar un proceso que ahora mismo no da ningún problema a la empresa, me refiero a los clientes, les da problemas todos los días, como todos sabemos cada vez que tenemos que tratar con una de estas empresas mastodónticas y sus inútiles, en el sentido literal de la palabra, es decir, que no tienen ninguna utilidad, sus inútiles agentes de atención al cliente. Pero de puertas adentro es un sistema muy cómodo, lo sé por experiencia, y yo en su día fui uno de estos que pensaba, esto ya lo tengo organizado así, ¿para qué me voy a complicar la vida? Pero bueno, Andreessen Horowitz abunda en esa reflexión y cree que esa es la gran barrera que tienen que superar todas las empresas, todas las startups, todas las divisiones dentro de las empresas que quieran implantar agentes de voz. Y de hecho ellos en este deck mencionan que ellos están muy interesados en empresas que trabajen con agentes de voz, en empresas, me refiero, en startups, en nuevos negocios, para invertir en esas empresas, pero que tienen que tener un plan sólido de comercialización. A día de hoy la tecnología está más que madura, por lo menos ya lo he dicho muchas veces, yo creo que para hacer test, bueno, estaba madura hace un año ya para hacer test, pero claro, el problema es que te abran la puerta y que el que te abra la puerta tenga ganas de complicarse un poquito la vida. Esto último es prácticamente imposible. Y la otra cosita que quería comentar del deck de Andreessen Horowitz es que mencionan algo que yo nunca me habría imaginado, y es que uno de los sectores donde está creciendo más rápido la implantación de agentes de voz es el sector de la selección de personal, las empresas de selección de personal, y también dentro de las grandes empresas los departamentos de selección que hacen su propia selección interna. Claro, cuando lo explican en el deck tiene todo el sentido, porque es verdad que a día de hoy, si tú pones un agente de voz, un sistema de agentes de voz para atender a los clientes, claro, el cliente puede quejarse por el mero hecho de que la atienda un agente de voz. Es posible que el agente de voz, el agente inteligente, a diferencia del agente idiota que le atiende hoy humano, el agente de voz inteligente sea mejor. Pero hay gente que tiene un rechazo a todo lo nuevo. No, voy a dar ahora una conferencia sobre el ludismo. Pero es verdad que te vas a encontrar con un rechazo irracional por parte de un montón de clientes que creen en la energía positiva y en las buenas vibras y que creen que cualquier cosa que está contenida dentro de una máquina pues la ha puesto ahí el diablo cojuelo y por lo tanto no se puede interactuar con él porque te condenas al infierno. Eso, obviamente, en el caso de los clientes te pone en una situación de desventaja porque tú como empresa quieres venderle algo a ese cliente y idealmente no deberías tenerlo enfadado. En el caso de los procesos de selección, esa relación se invierte. El que se presenta al proceso de selección quiere algo de ti como empresa, quiere que le ofrezcas un puesto de trabajo. Y por lo tanto, no se va a poner chulito quejándose de si en el sistema de selección lo atiende una máquina, un humano o un oso hormiguero. Él pasará por los pasos que tú le pongas en el proceso de selección
y pasará con el mejor humor que pueda poner en cada momento. Y precisamente por eso, en este sector, en el sector de selección de personal, por lo que comentan en este deck de Andreessen Horowitz, los agentes de voz se están implantando mucho más rápido que en el que a priori yo creo que a todos nos podría parecer más natural, que es el sector de customer service y de venta fría, por decirlo así. Así que, como digo, un aprendizaje que me he llevado de este deck y que ahora os transmito a vosotros, junto, como digo, con el link completo, lo tendréis en las notas para que le echéis un vistazo, porque realmente es un deck interesante. La semana pasada hablaba de una empresa española que ya estaba haciendo anuncios de televisión con inteligencia artificial. Pues en esa misma línea, esta semana he leído una noticia interesante sobre el mismo sector de inteligencia artificial en publicidad, porque una empresa, una startup más que una empresa canadiense que se llama Stack Adapt, Stack de pila y Adapt de adaptar, que es una empresa, una startup que ofrece todo tipo de servicios y de formatos publicitarios generados por inteligencia artificial. Ofrece vídeo, ofrece audio, ofrece incluso hacer juegos, por supuesto copy, o sea, textos generados por inteligencia artificial, lo que quieras. Para cualquier formato publicitario que se te ocurra, estos tipos te lo generan con inteligencia artificial. Bueno, pues esta semana han levantado nada más y nada menos que 235 millones de dólares. No han dado la cifra de valoración total con la que han generado esa inversión, pero se especula que andará por los 2.500 millones de dólares. Así que nada mal para una empresa que, como digo, a día de hoy es una startup más que una empresa, pero yo creo que este tipo de inversiones lo que dejan ver es el futuro que yo creo que es obvio que todo el mundo le ve a la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la publicidad. Lyft, la empresa esta que es como Uber, escrito Lyft, ha anunciado que ha firmado un acuerdo de colaboración con Anthropic para usar Claude en el servicio de chat con los clientes. Es decir, cuando los clientes quieran ponerse en contacto con la empresa mediante chat, será Claude el que les haga, digamos, la primera línea de atención. Ya han estado haciendo pruebas con Claude para atender no a los clientes, sino a los choferes, a los conductores, y según las cifras que da Lyft, han bajado el tiempo medio que se necesitaba para resolver una de las dudas o una de las quejas de los conductores, han bajado, como digo, el tiempo medio un 87%, que es una auténtica burrada. Entonces, supongo que animados por este buen dato con los choferes, han anunciado que van a usar el mismo formato, es decir, a Claude con formato chat, para atender también la primera línea de atención al cliente. Varias noticias esta semana relacionadas con Figure AI, los que fabrican los robots humanoides. Han pasado varias cosas, como digo. Por un lado, han cancelado su acuerdo con OpenAI. Si recordáis, de esto hablé hace ya mucho tiempo. Figure y OpenAI habían firmado un acuerdo por el que OpenAI iba a suministrar, por decirlo así, el cerebro de los robots, que era básicamente un chat GPT adaptado, customizado para el uso en el mundo físico, en la relación con el mundo físico. Según Figure, han cancelado ese acuerdo porque, por un lado, OpenAI es demasiado grande y ellos necesitan, digamos, más atención. Para OpenAI el acuerdo con Figure era una cosa de más de las 800 que tienen en marcha y Figure se sentía como un poco desatendido. Y por otro lado, Figure también, con la experiencia que han tenido durante estos meses, pues ha llegado a la conclusión de que el cerebro no puede ser una parte separada del desarrollo completo del robot. Es decir, que esto no funciona si por un lado desarrollas al robot, por otro lado desarrollas al cerebro y luego simplemente los unes. Entonces, Figure ha anunciado que van a desarrollar ellos internamente, que de hecho ya llevan un tiempo iniciando ese proyecto, el cerebro como una parte más del desarrollo del robot, para que sea una integración desde el principio y no una integración al final. Pero, esa no dudo yo de que pueda ser una de las razones de la separación, pero también es cierto que esta semana OpenAI pues, se ha descubierto, han salido a la luz una serie de patentes que ha estado presentando en los últimos tiempos, y algunas de esas patentes son precisamente relacionadas con el desarrollo de robots humanoides, con lo cual quizá también Figure ha pensado que igual OpenAI los está usando a ellos para aprender y después desarrollar su propia división de robótica. En cualquier caso, entre una cosa y otra,
el efecto final es que ese acuerdo se ha roto y que Figure va a desarrollar sus propios modelos no solo de lenguaje, sino de interacción con el mundo real para sus robots. Pero como decía, ha habido más noticias relacionadas con Figure, porque también esta misma semana han anunciado que han conseguido 675 millones de dólares nuevos, con lo cual la valoración de la empresa sube a 2.600 millones de dólares, y también han anunciado que han firmado un acuerdo comercial con, no han dicho la empresa, pero cito literalmente, una de las empresas más grandes de Estados Unidos. No han dicho cuál es, pero han dicho que el acuerdo ya está firmado. No han dicho que estamos hablando y tal y cual, sino que el acuerdo ya está firmado. Y han dicho también que entre este nuevo acuerdo más el que ya tienen con BMW, del que ya os he hablado alguna vez, esperan entregar 100.000 robots humanoides a lo largo de los próximos 4 años. Que puede parecer poco, pero que, como todas las curvas estas de hockey stick, pues no hay que olvidar que cuando estás en la parte plana del hockey, los incrementos son muy lentos. Lo que hace falta es que siga incrementando. Y para terminar en negocios, un anuncio de Amazon que ha dicho que va a invertir 100.000 millones de dólares en inversión de capital en CAPEX en este año 2025. Repito, 100.000 millones de dólares en CAPEX en 2025. El año pasado, por dar referencia, en 2024 ya invirtieron 78.000 millones de dólares. O sea que estamos hablando de, en 2 años, 178.000 millones de dólares. Más allá de estas cifras mareantes y tal y cual, que muchas veces, si es solamente la cifra, tampoco la suelo comentar porque no es un indicativo de mucho, pero teniendo en cuenta lo que ha pasado últimamente con el terremoto este de DeepSeek y que si esto ponía en duda todo el modelo que teníamos de inteligencia artificial, de grandes inversiones, de chorrocientos miles de chips de NVIDIA enterrados en una granja de Idaho y consumiendo toda la energía que puedan generar todas las centrales nucleares del mundo. Bueno, pues eso hace 15 días ya se daba por muerto el modelo, y menciono esta noticia de Amazon justamente porque apunta en la dirección contraria. Y no solo Amazon, Google, Meta, todas las empresas han seguido anunciando grandes inversiones en CAPEX. Que por cierto también es el gran asterisco que tenía la noticia de DeepSeek. Yo no soy de los que dudan de que el coste de entrenamiento fue de esos 5,6 millones de dólares, porque en el propio paper se decía que ese era el coste de las horas que había costado entrenar al modelo. Pero lo que no se decía en ningún sitio es que les hubieran regalado los chips de NVIDIA que utilizaron, los H800. Ellos en ningún momento intentaron ocultar ese coste. Lo que pasa es que esto en manos del típico mono borracho con una escopeta, es decir, en manos de cualquier periodista, pues se convierte en notición, pero ellos no dijeron que el coste total de entrenamiento fueran 5,6 millones de dólares. Ellos dijeron que el coste de las horas de uso de los chips de NVIDIA fueron 5,6 millones de dólares. Así que, con esta noticia de Amazon, insisto, y otras del estilo, yo creo que el modelo que había sigue bastante vivo, pero porque a día de hoy no hay una alternativa. El modelo de DeepSeek, el R1, como ya os conté, era una evolución del DeepSeek V3. El DeepSeek V3 hubo que entrenarlo con los chorrocientos chips de NVIDIA en las granjas, bueno, estas no de Idaho, pero las granjas en Guangzhou o donde tengan las granjas los chinos, y eso sigue costando un dineral. Y Amazon sigue apostando por ese modelo. Vamos con desarrollo. Esta semana no ha habido ningún modelo nuevo, versión nueva que me haya llamado la atención. Ha habido muchos modelos nuevos, muchas versiones nuevas, pero ninguna que me haya parecido un salto cualitativo, es decir, algún tipo de innovación en arquitectura que me haya parecido relevante. Así que vamos con noticias que no son de modelos concretos. Por un lado, un paper muy interesante de Microsoft, porque presentaban un par de técnicas, no voy a entrar ahora en los detalles, entre otras cosas porque o me las leo más detenidamente o con la primera lectura así diagonal que hice, tampoco os creéis que me he enterado muy bien de cuál es el detalle de las técnicas. Pero el resultado final es que conseguían que entrenando al modelo con floats de 4 bits, recordad que los modelos se entrenan normalmente con floats de 16, a veces con floats de 32, y después se cuantizan. Es decir, después se intentan bajar y normalmente se cuantizan a enteros de 8 o ya siendo muy atrevido a enteros de 4 o en el caso más atrevido, como recordaréis, al modelo de 1,58 bits, que son
modelos que se entrenan únicamente con 3 valores. Bueno, pues en este caso lo que ha hecho Microsoft es usar un par de técnicas que han usado para entrenar el modelo desde el principio con floats de 4 bits, que es 4 veces menos que la longitud normal, que son 16. Eso, como siempre, se traduce en directamente 4 veces menos memoria y, por supuesto, un ahorro espectacular en consumo de recursos y un aumento espectacular de la velocidad, porque trabajas con números de 4 bits en lugar de con números de 16. Según ellos, según el paper de Microsoft, había una pérdida de precisión, pero era una pérdida menor. No sé cuánto de menor, pero esto ya lo he repetido muchas veces. Esta es una de las grandes líneas de trabajo en las que hay que seguir desarrollando novedades. Hay que buscar la manera de que los modelos sean menos mastodónticos. Y por eso os menciono esta noticia de Microsoft, porque va en esa línea. Esta semana, Hugging Face se ha lanzado un proyecto muy interesante. Si recordáis, la semana pasada os comenté que OpenAI había lanzado una especie de agente de investigación al que habían llamado Deep Research, y ese Deep Research ha tenido mucha repercusión por todos los lados. Hay gente que cree que es la octava maravilla del mundo, hay gente que cree que no es para tanto. Esto suele pasar con casi todos los lanzamientos, por eso es bueno dejar pasar un tiempo antes de hacer una valoración. Y Hugging Face lo que hizo fue proponerse un desafío, que es hacer un Deep Research abierto en 24 horas. Obviamente el objetivo no era superar a OpenAI, ni siquiera igualarlo, porque en 24 horas da para lo que da. El objetivo no era tanto el resultado final como el proceso, es decir, replicar el proceso para ver dónde estaba el ingrediente o los ingredientes, entre comillas, mágicos, que hacían que Deep Research produjera unos resultados de tanta calidad al analizar información. El modelo en sí no es muy complicado y por eso el reto de Hugging Face, así a simple vista, como digo, puede parecer que tampoco es gran cosa, porque no es ningún secreto que Deep Research básicamente lo que es un LLM, concreto el O3 de OpenAI, controlado por este nuevo palabra que es un Agentic Framework. Framework no me atrevo ni a traducirlo al español, un framework agéntico. Básicamente una especie de estructura de agentes que van controlando al LLM en función de si el LLM ya tiene una respuesta, si no la tiene, ¿qué necesita? Si lo que necesita es buscar en la web, le buscamos en la web y le damos los resultados. Si lo que necesita es leer un PDF, le conseguimos el PDF y se lo damos. Si lo que necesita es resumir porque tiene mucha información, le damos la instrucción de que resuma. Bueno, pues la típica estructura de agentes de inteligencia artificial. Bueno, pues Hugging Face logró su propósito. En 24 horas tenían un Deep Research de código abierto hecho, no con un rendimiento tan bueno como el de OpenAI, que habría sido por otro lado muy vergonzoso para OpenAI que se lo hubieran replicado en 24 horas, pero con un rendimiento muy bueno. En el benchmark que se llama Gaia, G-A-I-A, que las siglas son General AI Assistant, o sea, es un benchmark que está específicamente diseñado para medir el rendimiento de los asistentes de inteligencia artificial. Bueno, pues en este benchmark en Gaia, Deep Research había obtenido un 67% de puntuación. El modelo abierto de Hugging Face de 24 horas consiguió un 55%, que podría decir, hombre, son 12 puntos menos, hay bastante diferencia. Sí, pero ese 55% es el más alto que ha conseguido un agente de código abierto en todos los tiempos, en la historia. Así que, de repente, han batido el récord de agentes de código abierto en el Gaia. Pero, como decía antes, el proceso en sí no se puso en marcha para conseguir un resultado final determinado, sino justamente para aprender cuál es el proceso y qué mejora y qué empeora el proceso. Y el gran aprendizaje, y esto es lo interesante, es que, sin lugar a dudas, el factor que más mejoraba el rendimiento de la gente era usar lo que se llama un code agent, un agente de código. Es decir, un agente que en lugar de interactuar con el LLM a base de JSONs, para los que no lo sepáis, el modelo normal, el protocolo normal de relación entre un agente y un LLM es expresarse en JSON, en el modelo de objetos de JavaScript. Bueno, pues lo que hizo Hugging Face fue utilizar un agente de código, que lo que hacía era relacionarse con el LLM mediante lenguajes de programación. En lugar de hablarse en JSON,
se hablaban pues en Python o en Java o en lo que ellos quisieran. Pues resulta que si, como decía, recordad, el agente este de Hugging Face consiguió un 55% en Gaia. Si le quitas el code agent y lo sustituyes por un agente normal que hable en JSON, el 55% baja al 33%. Es una auténtica burrada, baja cerca de la mitad de rendimiento simplemente por cambiar el lenguaje en el que se habla el LLM con ese Agentic Framework. Y si te lo paras a pensar, tiene todo el sentido, porque a fin de cuentas un agente, ¿qué hace? Pues en la definición está más general. Es un agente de inteligencia artificial, es un sistema capaz de, dado un objetivo, crear un plan para alcanzar ese objetivo y ejecutarlo. Eso es básicamente la definición de crear un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenada para conseguir un objetivo. Y si lo que tiene que hacer el agente como primer paso, luego está la parte de ejecutarlo, pero si el primer paso es crear un algoritmo, tiene bastante sentido que sea mucho más eficiente si puede expresar esos pasos del algoritmo con código, con lenguajes de programación, porque los lenguajes de programación están diseñados para hablar, digamos, en algorítmica. Los lenguajes de programación están diseñados para hacer algoritmos. Así que tiene todo el sentido que si una parte de tu trabajo va a ser hacer un algoritmo, esa parte de tu trabajo sea mucho mejor, mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más precisa, si haces esa parte de tu trabajo usando lenguajes de programación, que si la haces usando JSONs, que a lo mejor son mucho más legibles para los humanos, bueno, dentro de lo legible que es un JSON, que tampoco es, en fin, pero desde luego es mucho más fácil de leer un JSON que leerse un chorro de instrucciones en, no sé, en Rust, pero aunque para los humanos sea más incómodo, para esa estructura agéntica es mucho más eficiente usar directamente código a la hora de relacionarse con el LLM. Como digo, tan eficiente que la diferencia entre usar código y no usar código es del 55% en el Gaia al 33%. Esto, por cierto, esta idea de que era mucho más eficaz, mucho más eficiente utilizar código en las estructuras agénticas, en las Agentic Frameworks, ya lo había apuntado un paper que había publicado el año pasado la Universidad de Illinois, del que yo creo recordar que hablé también aquí hace ya bastante tiempo, y Hugging Face de alguna manera ha rescatado ese aprendizaje y ha dicho, vamos a ver si esto realmente es así. Y por lo menos en este caso ha sido así, pero además de una manera clarísima. Otra cosita interesante de desarrollo de esta semana es que la empresa esta de Prime Intellect, que son estos tipos que se ha hablado sobre todo de ellos porque buscan maneras de hacer entrenamiento descentralizado, entrenamiento distribuido de modelos de inteligencia artificial, han presentado esta semana un dataset público al que han llamado Synthetic One, con 1,4 millones de pares tarea-respuestas que incluyen en el par tarea-respuesta el chain of thought correspondiente, es decir, el razonamiento correspondiente que te lleva de la pregunta, de la tarea, a la respuesta final. La gran peculiaridad es que han generado esos 1,4 millones de pares con DeepSeek R1. Es decir, que vamos a ver cada vez más cómo entramos en la época de lo que se llama el recursive development, el desarrollo recursivo, recurrente. Fijaos en el caso este. DeepSeek R1 se entrenó con un dataset muy pequeñito, algunos miles de pares tarea-respuesta. Con eso se creó DeepSeek R1 y ahora utilizamos DeepSeek R1 para generar casi 1,5 millones de pares tarea-respuesta, que a su vez se podrán usar para entrenar modelos que, supongamos, mejoran a DeepSeek R1, que a su vez se podrán usar para generar pares tarea-respuesta todavía mejores, que servirán para entrenar a modelos que serán todavía mejores, y así, no digo yo hasta el infinito, pero hasta bastante lejos. Esto me recuerda a una noticia que hace unos meses dio muchas vueltas, porque, en fin, como ya os decía antes, luditas hay por todas partes. Alguien presentó un paper en el que no se daba a entender de ninguna manera, pero bueno, digamos que mal leído, hubo quien entendió que se concluía que al usar datos sintéticos para entrenar a los LLMs, la calidad final del LLM era peor. No es eso lo que decía el paper. El paper lo que decía es que si a un modelo lo usas para generar datos sintéticos y después reentrenas al modelo con sus propios datos sintéticos, la calidad final es peor, lo cual tiene sentido
porque no le estás dando datos nuevos. Esos datos los ha generado él a partir de los datos que ya tenía él en el training, con lo cual, como mucho, serán datos tan buenos como los que tenía en el training. Y en cuanto se pierda algo en el proceso, serán datos peores. Entonces, como digo, no decía lo que se creía que decía, pero enseguida se empezó a publicar por todos los lados. A mí, de hecho, mucha gente me mandó el típico WhatsApp o el típico comentario de bueno, hasta aquí hemos llegado, porque cuando se acaben los datos humanos esto ya no da para más. Yo también conozco luditas, todos conocemos luditas. Y yo guardé un respetuoso silencio en aquel momento, primero porque ya me he dado cuenta con los años de que a los luditas no los vas a cambiar, da igual, ellos creen que el ser humano está tocado con una varita divina y eso es una cosa que no le vas a cambiar en 5 minutos ni en 5 años. Pero además de eso, simplemente hay que dejar que pase el tiempo. Y a medida que pasa el tiempo, lo que estamos viendo cada vez más es que los datos sintéticos, ya lo vimos, por ejemplo, con toda la familia de los PHY de Microsoft, que se entrenan fundamentalmente con datos sintéticos. Y los datos sintéticos cada vez más están no solamente igualando, sino mejorando el resultado final con respecto a los modelos que se utilizan con datos humanos. Porque no olvidemos que en los datos humanos está todo lo que ha producido el ser humano. No le damos solamente las obras completas de Tolstoy y de Cormac McCarthy al modelo. Le damos también lo que escribe el típico Cani poligonero en Facebook cuando le dice a la Choni que le gusta que te voy a cantar una bachata esta noche que te van a temblar hasta las meninges. Pues eso también se lo damos al LLM. Pues ya os podéis imaginar la calidad de los datos que le estamos metiendo a estos pobres desgraciados, me refiero a los LLMs, a los que nunca les pagaremos el sacrificio que están haciendo por la humanidad, leyéndose toda esa basura y procesándola como si fuera ejemplos de la más alta literatura universal. Y en esta misma línea, no exactamente igual, pero digamos un desvío pequeñito, una última noticia de desarrollo es que si ya veíamos en su momento que DeepSeek R1 se entrenó, o sea, generó razonamiento con muy pocos ejemplos, comparados con los que, según OpenAI, ellos habían necesitado para el O1, pues ahora en un paper que han publicado Stanford, la Universidad de Washington y el Allen Institute, los de AI al cuadrado, pues en ese paper ellos dan el proceso que han seguido para conseguir generar razonamiento en un LLM al que han llamado S1, que está basado en Qwen 2.5 y al que, como digo, con el que han conseguido generar razonamiento con tan solo 1000 ejemplos y 7 horas de entrenamiento. Repito, con solo 1000 ejemplos y 7 horas de entrenamiento han conseguido que un Qwen 2.5 genere espontáneamente razonamiento. ¿Y por qué digo que esto está relacionado con lo que decía antes de los datos sintéticos y tal y cual? Pues porque en el paper lo que vienen a decir los de Stanford, Washington y el Allen Institute es que la clave está en la calidad de los datos, es decir, en cómo han elegido esos 1000 ejemplos. Ellos, de hecho, partieron inicialmente de unos 60.000 ejemplos y lo que hicieron es darle esos 60.000 ejemplos a varios LLMs, digamos, de peso medio, como por ejemplo los Qwen 2.5 y también al Claude 3.5 Sonnet. Y los ejemplos que solo pudo resolver Claude 3.5 Sonnet son los que pasaron, digamos, ese primer filtro. Es una manera de decir, vamos a elegir los casos más difíciles. Los que puedan resolver todos los LLMs asumimos que son más fáciles, los que solo pueda resolver Claude 3.5 Sonnet asumimos que son más difíciles. Con lo cual nos quedamos solo con esos, de los 60.000 iniciales, y a esos le ponemos otro filtro, que es vamos a quedarnos con los 1000 que tengan las cadenas de razonamiento más largas, que también asumimos que son los que requieren un razonamiento más complicado para llegar desde la pregunta hasta la solución. Con esos filtros de calidad consiguieron que solo con 1000 ejemplos emerja el razonamiento en un Qwen 2.5. Y a ver, obviamente el rendimiento de este S1 no es comparable al O3 de OpenAI, pero esto no se trataba tanto de hacer, es un poco como lo de antes de Hugging Face, aquí el objetivo no era tanto el resultado final, que ya se sabía que no iba a ser tan bueno, porque si partes de un Qwen 2.5 no vas a conseguir el mismo resultado que si partes de un GPT-4, pero aquí el objetivo era aprender en el proceso. Y nuevamente el proceso nos enseña un poco la misma dirección que nos había enseñado DeepSeek y algunos otros en las últimas semanas, que es generar razonamiento es relativamente simple si consigues datos de mucha calidad. Y precisamente a conseguir datos de mucha calidad nos ayudarán
los propios LLMs que se vayan desarrollando próximamente y que ya contengan razonamiento. Con ese razonamiento serán capaces de generar pares, tarea-respuesta cada vez más complejos, que a su vez podremos usar para entrenar a modelos que desarrollarán razonamientos cada vez más sofisticados. Y terminamos ya con las pildoritas de la semana. Un paso más hacia los vídeos generados por AI que sean indistinguibles de los vídeos filmados en la realidad. Esta semana ByteDance, que es la empresa propietaria de TikTok, ha presentado un modelo al que han llamado OmniHuman One, que crea vídeos espectacularmente realistas. Simplemente a partir de una imagen de la persona que quieres que salga en el vídeo, una foto, y si quieres que en el vídeo hable, le das también un pequeño clip de audio con la voz de la persona y a partir de ahí te genera un vídeo, como ellos llaman, y realmente se corresponde con la realidad, hiperrealista de la persona. Hiperrealista en el sentido de que es indistinguible de un vídeo que tú le grabarás a esa persona con una cámara en su casa o en la playa o donde tú quieras. Sincroniza los movimientos, sincroniza con la voz, con los gestos. El movimiento del cuerpo es increíblemente realista. Además es capaz de construir todo el cuerpo. Aquí no estamos hablando de las típicas talking heads, ni siquiera de los modelos que últimamente ya habían conseguido reproducir la parte superior del cuerpo, sacar como el típico presentador de telediario para entendernos. No, aquí estamos hablando del cuerpo completo, moviéndose, como digo, con todo sincronizado incluso con el texto, si se quiere que diga algo. En fin, lo que decía, un paso más hacia el momento en el que sea imposible distinguir un vídeo de inteligencia artificial de un vídeo filmado en el mundo físico. Segunda pildorita, un laboratorio de investigación de AI, así se definen ellos mismos, que se llama QTAI, escrito Kyutai, y que está en París, ha presentado un sistema de traducción simultánea que se llama Hibiki, escrito Hibiki. Un sistema de traducción simultánea quiere decir simultánea, es decir, a la vez que una persona habla, el sistema la va traduciendo en tiempo real. E incluso, si la persona que está hablando quiere, puede usar su misma voz para que la traducción suene con su misma voz. La idea es el streaming de audio del hablante entra en el sistema y el sistema va acumulando tokens hasta que tiene una traducción que tiene sentido y entonces emite un streaming de audio de salida. Con lo cual la traducción es, como digo, en tiempo real. Ellos lo han probado con traducción francés-inglés, supongo que por razones obvias al ser franceses, y los resultados, según ellos, son muy buenos. Mi francés es muy básico, con lo cual no me atrevo yo a confirmarlo. Y además de eso dicen que los recursos que se necesitan para usarlo, digamos los recursos de inferencia, son tan bajos que este sistema podría implementarse directamente en dispositivos personales. Y además también permite que la salida, en vez de ser texto, en vez de ser audio, si se quiere, sea texto. Es decir, se podría hacer un subtitulado en tiempo real a una persona que esté hablando. En fin, como en el caso de la pildorita anterior, pues cada vez más cerca de que la inteligencia artificial en la gestión de audio y vídeo sea indistinguible de la realidad. La tercera pildorita tiene que ver con Alpha Geometry, que es este modelo de DeepMind que está especializado en problemas, como su propio nombre indica, de geometría. Han sacado la versión 2, ya hablé de la versión 1 en su día, y cuando hablé de la versión 1 ya os conté que se había quedado cerca del nivel medalla de oro en la Olimpiada Matemática. Bueno, pues esta versión 2 ya ha conseguido el nivel medalla de oro. Ha conseguido resolver el 88% de los problemas, que ahí eso ya es nivel medalla de oro, y como referencia, el nivel anterior, el nivel que habían conseguido con la versión anterior era del 54%. O sea que ha subido 34 puntos porcentuales de una versión a la siguiente. Y la última pildorita es que GitHub ha mejorado su asistente de inteligencia artificial, el GitHub Copilot. Como sabéis, GitHub ya desde hace algún tiempo lo compró Microsoft, con lo cual el asistente de GitHub se llama Copilot. De momento no está disponible al público esta nueva versión, que tiene como gran innovación que permite que la gente, el Copilot, no solamente te genere código, sino que ejecute el código que te propone, identifique fallos, lo someta a test y por lo tanto cuando te dé el resultado final, ese código que te propone ya está probado, no solamente a errores sintácticos, sino también está sometido a test, está, digamos, a prueba de bombas
y es un código, en teoría, perfectamente usable. Yo de momento con el GitHub Copilot, que lo uso para mis tonterías personales, estoy encantado de la vida. Así que si le ponen esto y lo ponen en el tier gratuito, que es el que tengo yo, pues encantado de la vida. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.